del mercado de valores, ¿ya? Habíamos visto el punto anterior, ¿no? ¿Quiénes son los emisores? Que es un actor importante dentro del mercado, ¿no? Es decir, quienes van a ofertar los títulos valores. Ahora vamos a ver dónde está el lugar, ¿no? El lugar son las bolsas de valores. Ya no se habla de un lugar solamente físico, ¿no es cierto? Lo que otro día les decía, les comentaba, ya se habla de un lugar físico, virtual, incluso un espacio, ¿no? Eh, Muy pronto el metaverso, vamos a ver, ¿no? Entonces, son temas que se ha quedado ahí evolucionando. Eh, en la Bolsa Boliviana de Valores actualmente son accionistas de la bolsa, todas las agencias de bolsa que trabajan en Bolivia, que operan, ¿no? Entonces ellos son los dueños de esta entidad que es una sociedad anónima, ¿no? Luego está que nos proporciona las bolsas una infraestructura adecuada, ¿no? Organizada, expedita y pública. Eso quiero que lo tomen muy en cuenta, ¿no? Para tener una bolsa de valores tiene que ser ágil, ¿no? Mientras más ágil, mucho mejor. ¿Por qué? Porque las transacciones se hacen en línea y todo tipo de cosas, bueno, a nivel mundial, pero acá en Bolivia estamos trabajando muchísimo en ese aspecto y ha mejorado este punto en particular sustancialmente. El otro tema es que sea organizada, que tenga claro cuándo nace la emisión de un título de valor, cómo se va a vender, dónde se va a vender, a quién se va a vender, quiénes van a participar, se haga la cita respectiva con la debida anticipación para que se puedan transar pues realmente características, llamémoslo así, de cada inversionista, ¿no? Y puede ser apetecible o no este título de valores para su comercialización. Y lo más importante que tiene que ser pública, ¿no? Al ser pública, todo el mundo lo sabe, dónde está, cuántas transacciones se ha hecho, por qué se ha hecho, qué ha comprado, quién ha vendido, etcétera. Y esas operaciones, al ser públicas, tienen que tener también un grado de eh, importante, llamémoslo así, un grado importante de transparencia, ¿no? Es decir, toda la información que tú vas a poner ahí tiene que ser transparente, ¿no? Si no, no funciona este tema. Y eh, como tal, las bolsas de valores tienen que darnos la infraestructura, decíamos, ¿no? Para que los ofertantes y demandantes de valores puedan realizar sus transacciones sin ningún problema, principalmente en el ruedo, ¿no? Que es esta mesita que ustedes ven acá. Eh, ¿Cómo se mide la efectividad y la eficiencia de una empresa de estas características? Básicamente, cómo están realizando las transacciones con el mercado de valores, ¿no? Entonces, ahí muy, eh, si vale el término, muy complicados, ¿ya? Porque se tiene que tener datos importantes, constantes del trabajo de manejo que se está haciendo y evaluar cómo se va a ir generando la teoría de transaccionalidad en el mercado de valores sobre ese punto. Eh, las bolsas de valores tienen que darnos un lugar físico o un medio electrónico, ¿no? Hoy día dan las dos cosas en la bolsa de valores, para que tanto los que van a comprar o vender, pues no tengan ningún problema en el nivel y la eh, oportunidad de transaccionar, ¿no? No se olviden que la oportunidad, más o menos un segundo, pues hace la diferencia, ¿no? Entonces puedes perder un buen negocio o ganar un negocio que no esperabas ganar, ¿no? Y hace un tipo de cosas en ese sentido. Puedo abrir esto. Aquí está. A ver, Josué Huanca, Licenciado, buenas noches. buenas noches. Ayude con los textos, por favor. Claro que sí. Eh, Debido al gran avance mundial de la informática,
muchas bolsas de valores han introducido mecanismos electrónicos de negociación. Estos mecanismos permiten que las agencias de bolsa realicen sus operaciones mediante terminales de computadoras, que conectadas todas en una red global, permitan a su vez la realización eficiente de varias transacciones en cuestión de segundos, brindando mayor eficiencia y haciendo que sea innecesaria la presencia física de los operadores en la rueda de bolsa. Ustedes han visto varias películas, con las gracias, Josué. Ustedes han visto varias películas que han generado, a partir de este punto en particular que te dice que hay mecanismos electrónicos, ¿no? En algún lugar del mundo se está gestando esta transaccionalidad, hay un servidor en el cual se está realizando todas estas transferencias de información y los links correspondientes, ¿no? Entonces uno piensa como inversionista en qué va a invertir su dinero, cómo están las acciones, los bonos, etcétera, las tasas, no sé, depende en qué quieres tú invertir, ¿no? Y en base a eso y a tu conocimiento, expertise, etcétera, pues se va generando estos temas en particular. A nivel nacional, solamente estamos operando con nuestra bolsa local, ¿no? Sin embargo, muchas empresas hoy en día están trabajando en, con sus filiales o sus accionistas a nivel internacional, cotizando en otros mercados. Por ejemplo, el mercado de Lima, una empresa interesante de este tema es Alicorp. Alicorp es dueña de aceite fino y de aceite Sao, ¿no? Entonces, ellos son miembros de un grupo muy grande que tiene sede en Estados Unidos, pero es de origen peruano, ¿no? Entonces, cotizan, por ejemplo, en la bolsa de Lima. Y si ustedes quieren transaccionar con ese nivel, a ese nivel, pues lo pueden hacer siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, pero de forma online, ¿no? Pero por la distancia, por nuestro internet, que es una maravilla, porque el famoso Tupac Katari es de lujo. Lógicamente tenemos un sistema de internet espectacular que le podemos ganar a los peruanos o a los chilenos en la comercialización de estos temas, ¿no? Sin embargo, como saben todos, no es así, ¿no? Más bien todo lo contrario, tenemos el internet más caro y más lento de la región. Entonces, lógicamente, estamos en desventaja, ¿no? Para realizar ese nivel de transaccionabilidad, ¿no? Cuando yo esté viendo un título o valor para la comercialización, ¿ya? En cuestión de segundos puede cambiar de precio o puede estar ya comprado o vendido por un tercero, ¿no? Entonces, trabajo con una información, digamos así, con un cierto grado de eh, itinerancia negativa, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta ese aspecto. La gran ventaja, bueno, es que ya nos hemos subido como bolsa boliviana al mercado de valores, ¿no? Entonces, al mercado digital, perdón, como entonces eso hace que de a poco vayamos analizando algunas opciones de comprar afuera o que nos compren los de afuera también, ¿no? No sé si será pero una buena idea invertir en Bolivia, ¿no? Ustedes saben varios problemas que tenemos acá, particularmente por la lógica de que ser formal es pecado, ¿no? Entonces ya empiezan todas las empresas a auditar, a analizar, a ver en qué andan, cómo están haciendo. Entonces son temitas un poquito complicados. Estamos seguros de que con el pasar del tiempo, las cosas van a ir mejorando para estos mecanismos electrónicos y pues Bolivia no va a estar a punto, pero va a estar bastante competitivo en relación a las bolsas del sector, ¿no? Del cono sur. Vanessa Mendoza, Mayra Ortiz,
Milen Kisbert. Licenciado, buenas noches. Más bien se ha salvado, pensé que estaba en la recta cuando juega el Stronger. Eh, eh, Puro fantasmas, ¿no ve? Entonces, ayúdenos por favor con esta diapositiva. Estoy bien, licenciado. Ya. Ventajas que ofrece el mercado bursátil. Las ventajas que ofrece el mercado bursátil son las siguientes. Es controlado. Las operaciones que compra, venta y cotización de valores son controladas por las mismas bolsas de valores y supervisadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante la Dirección de Supervisión de Valores. Es transparente, exige igualdad de acceso a la información porque los precios de los valores que se negocian en bolsa, son productos de la libre oferta y demanda en el mercado. Gracias. A ver, yo creo que nadie hace por deporte las cosas, sino lo hace por necesidad, ¿no? Y una necesidad eh, de muchas empresas en Bolivia, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, es el tema del financiamiento, ¿ya? Si alguno de ustedes me dice, ¿por qué te estás prestando dinero para comprarte tu casa? No lo hago porque todo el mundo se ha comprado casa y ahora ¿qué hago? ¿No? Entonces se trata más bien de decir, oye, yo me estoy comprando porque quiero un buen lugar para vivir, cerca de mi trabajo, cerca de mi familia, eh, no sé, ¿no? Cerca a mi club, a mi grupo de amigos y quiero mejorar mi calidad de vida, ¿no? Entonces son cosas que uno lo hace por necesidad, no por moda, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con las empresas y al manejar este tema como una necesidad, pues va engranando como un mercado, como un parte potencial del mercado bursátil, ¿no? Estamos seguros que el mercado bursátil, como todo en la vida, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de las ventajas interesantes, porque una desventaja que no solo es el mercado de valores, sino a nivel eh, regional, local, llamamos así, es pues que la informalidad de las empresas, ¿no? En Bolivia las empresas son muy informales. Desde las muy micros, ¿no? Hasta las medianas, yo me atrevería a decir, pues su nivel de formalidad, pues conforme sea más grande, es más alto, pero ninguna empresa yo creo que factura el 100% sus ingresos, ¿no? Muchos facturarán 90, 95, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que no tengas una información clara y lo que les decía en principio, ¿no? Tiene que ser una información transparente. Entonces, esos aspectos hacen que cuando uno quiere emitir títulos valores, tiene que transformar su negocio a una economía primero, pero a una situación que sea controlada, ¿no? ¿Controlada en qué sentido? Las, eh, las entidades que hoy día autorizan cualquier tipo de emisión, que son la ASFI y el mercado de valores, ¿no? La bolsa de valores, perdón, pues lógicamente van a evaluarte a ti y van a cotizarte, ¿no? Van a decir, oye, ¿cómo está el mercado de la compra y venta? ¿Cómo está tu mercado en tu entorno? ¿Cómo está tu perspectiva futuro? Etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas van trabajando en ese sentido. Y por último está la cotización de valores, ¿no? ¿Qué valores se van a cotizar? ¿Cómo se van a cotizar? Ese es el tema importante. Entonces, todo eso hace que sea bastante controlado y supeditado para que no exista eh, lo más complicado, ¿no? Que es en un juego, como es un juego muy importante, es el tema de preferencias, digamos así, ¿no? Por algunos vendedores o algunos compradores en particular. Entonces, ese es el tema importante ahí. Y el otro tema que sea transparente, ¿no? Transparente habla de que tenga igualdad de acceso a la información, ¿no?
que todos los que queramos comprarlo, pues tengamos y evaluemos cómo está la libre oferta y demanda en el mercado, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, a esto se refiere de que sea controlado, ¿no? Está este muchacho que se llama Lupin, está validando, revisando todo lo que se tiene, y acá está este caballero que está viendo en qué poder invertir, como una pecera, pero totalmente transparente, cristalina, no sabe dónde está nadando, qué está tocando, a dónde va a llegar, etcétera, ¿no? Entonces tiene claro todo este panorama. Bueno, veamos ahora. Rachel Ortiz, nada. Andrea Quispe, Buenas noches, licenciado. señorita, si nos ayuda, por favor. Claro. C. Es ordenado la normativa vigente que rige el mercado de valores y la labor que desempeña la autoridad de supervisión del sistema financiero y las bolsas, y las bolsas de valores en estricto apego a la ley rige el desarrollo de las operaciones que se realizan en la bolsa de valores. D. Es continuo. Las operaciones en bolsa son continuas porque se trazan valores a diario. Dos temas importantes ahí, ¿no? Primero que es ordenado, o sea, tiene son consecutivos los procesos, no puedes salir de ahí, y además cada proceso está debidamente especificado, ¿no? Entonces eso hace que tengamos clarísimo el panorama de qué es lo que vamos a transar, cuándo lo vamos a transar, con quién lo vamos a transar, y quiénes lo van a transar, ¿no? Entonces son temas importantes que hablan de ese tema de lo que es ser ordenado. Y por último está el ser continuo. Cuando uno habla de continuidad es que no se van a parar las niveles de transacciones, como ir al mercado, ¿no? Ustedes han ido al mercado alguna vez, ¿no? El mercado Rodríguez, el mercado, pase lo que pase, está el mercado, ¿no? Entonces así más o menos funciona esto. Llueva, granice, haya tormenta, sol, ¿no? Sequía, todo, tiene que haber, ¿no? Este tema del mercado. Tiene que ser una continuidad diaria, porque eso va a implicar también la formalidad, el grado de responsabilidad que tienen, entonces todos son cosas importantes en ese sentido en particular. Ok. Ricardo Amador. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Nos ayuda, por favor, con el primer punto? Ya. Rueda de bolsa. La rueda de bolsa es la infraestructura de las bolsas de valores que se transan valores de oferta pública registrados y autorizados por la autoridad de supervisión del sistema financiero. Las modalidades de operación pueden ser las siguientes. Operaciones a viva voz y en firme. Las operaciones en viva voz son aquellas operaciones en las que los operadores de rueda anuncian sus ofertas mediante el voceo. Las operaciones en firme no son realizadas en pizarra o pantalla. Gracias. Bueno, ya sabemos qué es la bolsa de valores, ¿no? Cómo opera, quiénes están ahí, todo, etcétera. Perdón, quiénes son los participantes. Lo que ahora hay que evaluar es cómo opera la bolsa de valores, qué es lo que hace que esté facultada a realizar transacciones, ¿no? En este sentido. Tenemos, por ejemplo, transacciones que se van fusionando en función de la necesidad de cada uno de los clientes, la necesidad de las agencias de bolsa o la necesidad de la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Entonces, son temas importantes ahí. Para eso se generan diversas formas y metodologías de gestión. Uno de los más importantes es el mecanismo de negociación, ¿no? Que es la rueda de bolsa.
La rueda de bolsa, como ustedes ven acá, aquí están todos en un ruedo, en una mesa redonda, donde están identificándose cada uno de estos caballeros como agentes de bolsa, ¿no? Son los que van a realizar este tipo de trabajo, que es en encontrarse un día, una hora eh, de cada día específica para evaluar el nivel de transaccionabilidad que se va a tener, ver qué están vendiendo, ver qué están comprando y ver si hay alguna forma de llegar a acuerdos para realizar las diferentes transacciones. ¿Cómo se hace estas operaciones de ruedas de bolsa? ¿No? Una de las más importantes se llama a viva voz y en firme, ¿ya? En firme significa que es un precio ya fijado, ¿no? Como yo vendo tomate la libra 2 pesos, no, te ofrezco 1,90, no, 2 pesos, eso es en firme, no puedes cambiar, ¿ya? Y a viva voz es que tú ofreces al mercado, ¿ya? El mercado es, cualquiera de ellos dice, no, yo ofrezco bonos del Banco Nacional, ¿no? A corporativos, subordinados, a convencimiento al 2023, al 3%, ¿no? Y ahí se van haciendo las negociaciones y demás, se van trabajando ese aspecto. Como son en firme, no se puede modificar, entonces son ofertas que se realizan generalmente en estas pantallas. Alrededor de la bolsa, acá en Bolivia, existen algunas pantallitas que las muestran cuáles operaciones puedes comprar o transar, porque están ahí como un producto de oferta, digamos así. Ustedes quieren verlo. Que a veces, en muchos casos no es oferta, pero es una buena estrategia de comercialización, ¿no? Nos ayuda mucho ese tema en particular. Eso, ¿no? Vamos al siguiente. Amador ya está. Stephanie Vila. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Nos ayuda con el inciso B y C, por favor? Le habla la alumna Rachel Ortiz. Licenciada, hace rato no pude, mi micrófono no daba. Ya, qué bueno que lo arreglamos. ¿Nos puede ayudar ahora? Está bien, licenciada. Operaciones de reporte. Son aquellas que consisten en la compra o venta de un valor a un determinado precio, con el compromiso de revenderlo o recomprarlo al portador inicial de dicho valor en un plazo convenido, al precio original de la operación, más un interés dominado premio, que beneficia al comprador inicial. Operaciones de cruce. Son aquellas en las que una agencia de bolsa actúa como un comprador o vendedor de valores, producto de una negociación que se realiza con sus clientes o entre estos. Gracias. A ver, cuando uno empieza a hablar de operaciones en reporto, no se olviden que el primer concepto para evaluar finanzas es decir, el dinero en la caja pierde dinero, ¿no? El dinero tiene que estar en movimiento, en circulación. Para evitar este tema, lo que hacen algunas empresas es realizar reportos, ¿no? Los reportos son comercializaciones hoy con pactos de recompra en el tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo un título de valor, ya, un pagaré bursátil de una empresa A y lo quiero vender. ¿Por qué? Porque necesito ese dinero para invertir en otra cosa. Pero de aquí a 7, 8, 10 días, 15 días, 30 días, te prometo que te lo voy a volver a comprar, pero necesito la liquidez en este momento. No puedo transar con este papel, puedo transar con dinero, ¿no? Entonces, eso hace que se cambien estos temas. Es un punto ahí interesante donde el reporto, por ese nivel de transaccionabilidad, ¿no? Llamémoslo así, hace que se genere un premio. Ese premio es un interés bastante eh, mm, importante para el nivel de transaccionalidad que tiene. Y va a ser mucho más alto, mucho más bajo en función a los días de pacto de recompra, ¿no? Entonces,
se usa muchísimo acá en Bolivia este tema, particularmente porque se convierte en una opción de menor riesgo, ¿no? Los reports tienen, como les decía, entre una semana y un mes, digamos, ¿no? Están en ese lapso de tiempo la comercialización. Entonces, pero los pactos de recompra. Entonces, en función de ello, pues se convierte a ser uno de tan corto plazo, también muy líquido y por ende menos riesgoso, ¿no? Entonces son temas importantes en ese sentido. Luego están las operaciones de cruce, ¿ya? Que generalmente es una misma agencia de bolsa, es la que hace las transacciones. Primero, con las empresas, con el inversionista que va generando eh, la necesidad de comprar un título de valor y con el emisor, ¿no? Entonces, ahí en ese sector se convierte ellos en, en la misma persona que negocia con el comprador y negocia con el vendedor, ¿no? Por eso se realiza esta nivel de transacción, operaciones de cruce, ¿no? Que trabaja en función de ese sentido, en esa lógica. Aldo Gutiérrez, ¿quiere comentarnos algo? Podría. Aldo, ¿estás comentando algo? ¿Quieres preguntar algo? Quería. ¿Se me escucha? Te escucho entrecortado. Si nos puedes, si tienes una consulta, lo hagas por favor a través del chat. Varinia Coaquira, Buenas noches, licenciado. si ahorita nos ayuda, por favor. Sí, licenciado. Subasta de acciones no inscritas. Es un mecanismo mediante el cual las bolsas de valores realizan subastas públicas de acciones suscritas y pagadas de sociedades anónimas no inscritas en el registro del mercado de valores y o no inscritas en bolsa. Cualquier tenedor de acciones de entidades que presenten esta situación puede solicitar a a las bolsas de valores a través de una agencia de bolsa la negociación de estas acciones, según las disposiciones emanadas de los reglamentos internos de las bolsas de valores. Las subastas se realizan en una sesión extraordinaria, en un horario especial que fijan con anterioridad las bolsas de valores. Gracias. Las subastas generalmente se hacen, como su nombre indica, es algo que vas a subastar, ¿no? Vas a transar. Se hace generalmente de acciones, ¿no? Las acciones las que van a entrar en este tema. Y se hace el tema del martilleo por parte de la agencia de bolsa, pero la parte de la Bolsa Boliviana de Valores. Y se realiza el precio de la transacción, ¿no? Entonces se dice, voy a vender, no sé, 15.000 acciones de Entel a 10 bolivianos, ¿no? Son 150.000 bolivianos y ahí va quien da más, ¿no? Entonces va a funcionar en ese sentido. Pero para hacer todo ello, ¿ya? Se va generando particularmente eh, en una organización fundamental, es decir, cuántos días, cuántas semanas, ¿ya? Se te necesita para llamar a una subasta de acciones. Cuando se habla de subasta de acciones, pueden ser inscritas y no inscritas en el mercado de valores, ¿no? Quienes no están, no están inscritas, pues implica un mayor nivel de riesgo, pero son empresas, pues, muy reconocidas en el medio. Por ejemplo, la cervecería, ¿no? Entel, digamos, ¿no? Son empresas que
sabes que van a tener su mercado, van a generar una buen apetito por parte de los clientes, etcétera. Entonces, es un tema un poquito complejo no tener a ellos ya en, en la mira como miembros inscritos del mercado de valores. Pero no sé, pues, imagínense a ver, algo más complicado. La cascada, digamos, ¿no? Quiere emitir títulos valor, pero quiere vender sus acciones, entonces necesariamente va a tener que inscribirse en el mercado de valores para poder subastar sin ningún percance. ¿Por qué? Porque eso hace que se complique el nivel de comercialización. Por último, es importante que las subastas, como ustedes ven, es una sección, es una sesión extraordinaria, no es algo que se hace constantemente. Las últimas acciones, subasta de acciones no inscritas, creo que se ha hecho hace unos más de 6 meses, ¿ya? Estaba vendiendo acciones, si no estoy mal, el Banco FIE, ¿no? Eso es lo último que se ha hecho, que eran como 3.000 acciones. Y antes que eso, ha hecho la CB en el 2020, el 2021. No sé si habrán hecho, no tengo conocimiento, pero creo que no. Entonces, para que ustedes lo tomen muy en cuenta en ese aspecto en particular. Es un buen boom de la economía. Vamos a ver qué nos comentan. Jocelyn Choque. Jocelyn, nada. Gerson Luque, tampoco. Yonara Suxo, Presente, licenciado. ya. Por favor, nos ayuda hasta pagares, bastante pagares. Ya. Mesa de negociación. La mesa de negociación es un mecanismo centralizado de negociación manejado por las bolsas de valores. Su funcionamiento está normado por el reglamento interno de las bolsas de valores. Las bolsas de valores fijan un horario específico para la realización de una rueda especial de mesa de negociación, sin que ello interfiera en el funcionamiento regular de las operaciones bursátiles. La emisión de los valores transados en la mesa de negociación es de corto plazo. Los valores que se transan en la mesa de negociación son los pagares y otros, emitidos por las pequeñas y medianas empresas pymes, con los cuales pueden lograr un financiamiento eficiente. Gracias. Esto es lo que les comentaba al principio cuando estaba viendo el tema de los tipos de títulos, valores que se transan. Bueno, es un tema de mesa de negociación, ya que es un mecanismo que no se ha inventado, o sea, lo ha tropicalizado, es el término, ya, la Bolsa Boliviana de Valores, para el manejo adecuado de títulos valores más chicos, en los cuales se puede realizar nivel de transacciones también de corto plazo, particularmente, y se pueda generar liquidez a las pymes, que eran las más importantes, o sea, son las más importantes en el país, pero también las más vulnerables, ¿no? Las, en la pandemia eh, han caído muchas pymes, pero muchas empresas corporativas inclusive, pues no tienen ninguna eh, afectación, ¿no? Más bien se han podido integrar, adecuar bastante bien, ¿no? Estas pymes, pero estas empresas grandes han podido ser resilientes con el tema de la pandemia y los efectos que ha traído ello, ¿no? En cambio, muchas pymes, particularmente las más pequeñas, pues realmente o han desaparecido o se han transformado en otra cosa, ¿no? Yo conozco varias pymes que se dedicaban, no sé, pues, al comercio de llantas, de pinturas, no sé, tipo de cosas. Y por la pandemia cambiaron de rubro, ¿no? Ahora venden equipos médicos, por ejemplo, ¿no? O venden, importan material eh, farmacéutico. Entonces, ese es un punto ahí interesante
que se tiene que tomar en cuenta al momento de evaluar estos aspectos. Estoy seguro que las empresas en Bolivia pues van a trabajar muy bien con este tema en el corto plazo porque tienen que mejorar el tema. Deme un segundito, por favor. Eh, entonces, hoy en día ya las empresas más grandes, las medianas, ¿no? Pues están trabajando fuertemente con el tema de pagares bursátiles, están financiando, como les decía, entre 63 días, si no estoy mal, y 181, ¿no? Ese es el rango en el cual están trabajando bastante bien y en ese aspecto en particular, y pues hay que evaluar cómo van a ir mejorando en el tiempo y analizando diversos factores, ¿no? Por ejemplo, el tema de la incertidumbre, ¿no? Del mercado, la economía. El FMI, por ejemplo, decía y daba varias sugerencias, ¿no? Reducir el déficit fiscal, el tema el tipo de cambio y esas cosas. Entonces, lógicamente, todo ese tipo de acciones van a hacer que la empresa esté particularmente trabajando en un mercado, en un entorno o más adverso o más fácil, digámoslo así, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que analizar. Pero bueno, estos títulos valores, como les digo, se emiten a ese plazo. No he visto títulos valores que sean mayores a un año, ¿no? Máximo, o sea, lo que más se ha emitido y ha generado buena aceptación son 181 días, ¿no? Entonces, hay de 365, pero no están trabajando adecuadamente ese tema, ¿no? Entonces, un punto ahí que hay que analizar y evaluar. Y por último tenemos los pagarés, ¿no? Le vamos a pedir a los compañeros que nos ayude con la lectura. Gerson Luque está, ¿no? Jacqueline Maidana, tampoco. Yamil Nina, Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? buenas noches. Ah, Adelante, pagarés, por favor. ok. El pagaré es un valor por el cual las personas que lo emitió se impone una obligación de pago por una determinada suma de dinero a favor de otra persona, en el plazo que el valor lo especifica. Los pagarés son valores de crédito que pueden ser emitidos por cualquier empresa y pueden generar rendimientos o interés. Gracias. Bueno, ustedes saben que por lógica, ¿no? Por esencia, en realidad, no por lógica, por esencia, un pagaré es una promesa de pago, ¿no? Que se va a realizar en un tiempo determinado. Entonces, lo mismo pasa en los pagares bursátiles que están trabajando en la misma dirección y estos plazos tienen que estar debidamente especificados en el título valor. Es decir, va a ser a 181 días, vence el 30 de marzo del 2023, ¿no? ¿Por qué es importante ese tema? Porque estos documentos son pasibles de protesta. Te voy a decir, oye, esta empresa no me ha pagado, entonces puedo protestar este documento, puedo hacer una generación de un tema que se llama en derecho un proceso ejecutivo, aparte de un proceso penal, ¿no? Entonces son temas importantes que se tienen que tomar en cuenta al analizar este aspecto. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si no pago? ¿No? Primero que te vetan de la bolsa, ya no puedes operar ese tema hasta que muestres una mejor situación financiera. Segundo, puedes reprogramar esta operación, evidentemente, siempre y cuando tengas la capacidad menor seguramente para hacerlo en un tiempo prudencial en ese aspecto. Y por último, cuando uno habla de pagarés, son pasibles de
no son pasibles, perdón, de transaccionalidad, ¿no? Entonces, hay un tema ahí importante que se tiene que analizar. Seguramente en el tiempo se va a ir mejorando, ¿no?, este aspecto y se va a ir corrigiendo, ¿no? Por último, los pagarés son valores de crédito, ¿no?, que están emitidos por las empresas. Al igual que los títulos, valores, los bonos, etcétera, es un título que emite, eh, para el que emite es un pasivo y por ende tiene que generar rendimientos e intereses, ¿no? Entonces, trabajaremos en ese sentido, particularmente ese aspecto. Las agencias de bolsa, vamos a ver quién nos puede ayudar. Guara Velarde. Sí, licenciado, buenas noches. Licenciado, ¿me escucha? Sí, adelante. Está bien. Las agencias de bolsa deben ser constituidas como sociedades anónimas con objeto exclusivo y requieren para su funcionamiento la autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Deben ser accionistas de las bolsas de valores en las que operan. Las agencias de bolsas actúan como intermediarios entre la oferta y la demanda de valores y acuden a las bolsas de valores para realizar operaciones por cuenta propia o en representación de sus clientes, sean estos individuos, empresas o entidades públicas. Las agencias de bolsa proporcionan asesoramiento a sus clientes en materia de intermediación de valores, especialmente sobre la rentabilidad, liquidez y riesgo relacionado con los mismos. Asimismo, estas asesoran a las empresas interesadas a emitir valores para su oferta pública, asesoría financiera. Las agencias de bolsas pueden también administrar inversiones a través de la conformación de portafolios o carteras de valores, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los clientes, de sus clientes. Ok, gracias. A ver, las agencias de bolsa, como todas las otras entidades que son miembros del tema del mercado de valores, pues son sociedades anónimas, eso tiene que quedar claro siempre. El trabajo más importante que ellos tienen es básicamente asesorar a las empresas, ¿no? A las empresas o a las personas, ¿no?, naturales o jurídicas, que quieran emitir títulos valores o que quieran comprar, ¿no? Ambos tienen que trabajar en ese sentido. Y para hacer todo ese tema, en muchas empresas hoy día estamos seguros de que quieren trabajar con el mercado de valores, pero no saben por dónde empezar, ¿no? Entonces, una forma, digamos, consecuente, primero por parte nuestra, ¿no? Todos deben decir, no, hijito, me que estoy estudiando administración de empresas, ¿qué puedo hacer, no? Es una forma de ellos de asesorarlos, decirle, oye, vayan a una agencia de bolsa, que les van a explicar cómo tienen que hacer este tema y si son o no son sujetos para poder ser partícipes del mercado de valores, ya sea para comprar o para vender acciones, ¿no? Perdón, títulos valores. A su vez, también es importante analizar que los conceptos que habíamos visto inicialmente, rentabilidad, liquidez y riesgo, son los primeros conceptos que va a tener las agencias de bolsa acá en Bolivia para realizar ese tema de asesoramiento financiero, ¿no? Ese asesoramiento financiero que van a generar las ofertas públicas, ¿no? Entonces, trabaja muchísimo en ese sentido. Las agencias de bolsa generalmente pueden administrar muchas inversiones, ¿no?
Es por eso que se conforman portafolios, ¿no? O carteras de valores que se llaman. Entonces van a llevar una materia que se llama administración de portafolios, creo, o alguna cosa así, y van a poder ahí ver un poquito el mundo que tienen las agencias de bolsa, qué opciones tienen, cómo se hace, a quién se genera, cómo se genera, más o menos algunas cosas, y se va evaluando en ese sentido, en este aspecto en particular, ¿no? Entonces se va trabajando generalmente en ese sentido de lógica que las empresas, particularmente en el sector público, ¿no? Ese es un tema importante acá porque no olviden que el sector público al emitir o al querer comprar, pues lógicamente tiene que seguir un proceso mucho más riguroso que cualquier persona natural, ¿no? Entonces tiene que tener en cuenta esos aspectos. A ver. Sergio Llana. Ahí está. Saúl Laura. Licenciado, perdón, una consulta. Sí, adelante. ¿Y existe en Bolivia alguna agencia reconocida que nos pueda mencionar? Una agencia de valores de la bolsa. La única, digamos, no es no sé si la única, pero todas las agencias de bolsa están debidamente certificadas, ustedes pueden entrar, validar, no hay mucho problema, pero Pan American Silver, la agencia de bolsa, es una entidad subsidiaria de Pan American Silver International, ¿no? Que trabaja prácticamente en 14 países de toda América, ¿no? Entonces, esa, digamos, puede ser un respaldo adicional que tendría el resto. Pero, sin embargo, por ejemplo, la Visa Bolsa, Caixa y, ¿cómo se llama esto? El Banco de Credibolsa, ya, están, creo, a la par en temas de estandarización de manejo de portafolios y otras cosas que no van a tener problemas en este sentido en particular, ¿no? Entonces sería básicamente esa la lógica. Saúl Laura. ¿No? Sergio Llana. Creo que tampoco. Buenas noches, licenciado, ¿me logra escuchar? ¿Quién habla? Sergio Llana. Ah, ya. ¿Nos ayuda, por favor, con la lectura? Está bien, licenciado. Las agencias de bolsa operan en las bolsas de valores a través de sus operadores de rueda, que son aquellas personas acreditadas por la agencia de supervisión del sistema financiero. Y las bolsas de valores separado, licenciado. Sí, todo, por favor. Ok. Y las bolsas de valores para ejecutar las órdenes de compra y venta de valores a favor de los clientes de la agencia de bolsa a las que representan. De acuerdo. A ver, la Bolsa Boliviana de Valores operan todas estas agencias de bolsa, pero bajo una lógica que se llama el mandato, ¿no? Si yo te voy a decir cómo vender, cómo comprar, tú me vas a asesorar, evidentemente, pero ese asesoramiento significa que ya no, o sea, puedo hacer lo que yo quiera con tu dinero, ¿no? Entonces es un tema ahí también interesante e importante que se tiene que considerar porque eh, la- las, las empresas hoy día en Bolivia, eh, no se olviden que perdón, las personas naturales jurídicas que quieran invertir en algo, tienen que tener claro el panorama, ¿no? Y yo no puedo hacer algo que esté por encima de lo que me han dicho. Pues ahora se habla de un mandato. Si lo hago y genera algún problema para el cliente, y aunque así no genere, pues puede ser pasible de una sanción penal, ¿no? Pues un tema bastante complicado, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial. Los traders, los agentes de bolsa, los corredores de bolsa, como quieran llamarlo, el nombre que le pongan, trabaja mucho con este tema y si no funciona de esa forma, pues realmente se complica sustancialmente el tema si no hacen caso de este punto. Siempre van a trabajar y operar por favor de sus clientes, ¿no? Ese es su trabajo.
sino para qué los contratas, porque ellos generan ingresos por ti, ¿no? Por el nivel de transacción que tú estás realizando en particular. Otro tema también interesante e importante dentro de las agencias de bolsa es que para realizar este proceso de acreditación, de supervisión que todos estamos haciendo, pues tienen que tener, les decía, una autorización de la ASFI. Esta autorización de la ASFI hace que genere casualmente un montón de transacciones ya que van operando en ese sentido, ¿no? Se van analizando, se van evaluando y por ende se van gestando niveles de portafolios y carteras de inversión, ¿no? Entonces, se trabaja muchísimo en ese aspecto. En Bolivia existen 14 agencias de bolsa, creo, ¿no? Mejor lo vemos por mañana. A ver, averigüen. Mañana les pregunto cuántas agencias de bolsa hay y a qué grupo financiero pertenecen, ¿no? Más bien si me consigan esos datos para mañana y vamos comentando al respecto, ¿no? Entonces estamos compartiendo esa información y vamos viendo algunos temas en relación a ello. Y por último, se reúnen todas las agencias de bolsa en este punto que se llama el ruedo, donde se van transando acciones, se van transando, ¿cómo se llama esto? Títulos valores, se van gestando todos estos aspectos, ¿no? Entonces se funciona en ese sentido en particular y se va realizando estos temas. No sé si alguien tiene hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta. ¿Nadie? Bueno, nos toca mañana el calificador de riesgo, que quiero dejarlo ahí en stand-by para que lo podamos checar de pleno. Es bastante interesante el tema. Y explicarles cómo funciona ello. Si no hay más consultas, preguntas, pues nos vemos mañana. Gracias, jóvenes, y no se olviden lo que les comenté del horario, ¿ya? Tengan un buen resto de jornada.